Buenas noches, hermanos, espero que estén bien. Esta noche vamos a ver el tema de el trabajo de Dios en la vida de Pedro. Vamos a ir, por favor, a Lucas capítulo 22, capítulo 31 al 34. Dice: Dijo también el Señor: Simón, Simón, mira que Satanás los ha pedido a ustedes para sacudirlos como si fueran trigo. Pero yo he rogado por ti, para que no te falte la fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, ayuda a tus hermanos a permanecer firmes. Simón le dijo: Señor, estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel y hasta morir contigo. Jesús le contestó: Pedro, te digo que hoy mismo, antes que cante el gallo 3 veces, negarás que me conoces. Si prestamos atención a leer los evangelios, notaremos muy claramente cómo era la actitud de Pedro. Pedro era una persona muy expresiva, era una persona incluso impulsiva, pues en las escrituras vemos muchos ejemplos, como por ejemplo el caso de Juan, capítulo 13, versículo 5. Y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Cuando se acercó a Simón Pedro, éste le dijo: Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Jesús contestó: Ahora no entiendes lo que hago, pero algún día lo entenderás. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Si no te lavo, respondió Jesús, no vas a pertenecerme. Entonces, lávame también las manos y la cabeza, Señor, no solo los pies, exclamó Simón Pedro. Y por supuesto tenemos más ejemplos, como por ejemplo cuando Jesús menciona que es necesario que padezca el Mesías, mas Simón Pedro le responde que de ninguna manera permita que eso le ocurra. También otro ejemplo es cuando arrestan a nuestro Señor Jesús y Simón Pedro saca una espada que traía y pasa a cortarle la oreja a uno de los soldados. Por lo tanto, algo que podemos entender aquí es que Dios no hace acepción de personas. Es decir, la gracia Dios se la da a quien Él quiera, de quien Él tenga misericordia. Como dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 27 al 31, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Ahora bien, hermanos, debemos entender que la gracia no significa que nosotros podamos hacer lo que nosotros queramos o decir las cosas sin pensarla. Por supuesto que no. Así como hemos visto el ejemplo anteriormente de que el padre que ama a su hijo lo corrige, así es la gracia también. Así es el amor de Dios por sus hijos. Cuando nosotros hacemos algo mal, si realmente somos hijos de Dios, Dios nos va a corregir, Dios nos va a reprender y Él nos hará ver los errores que nosotros cometemos. Todas las veces que Pedro decía algo que lo decía desde su más mera carnalidad, desde su mera humanidad, Jesús siempre reprendía a Pedro. No obstante, uno de los puntos de inflexión en la vida de Pedro fue cuando negó al Señor Jesús. Vamos a ir por favor a Mateo
capítulo 26, versículo 69 al 75. Dice: Pedro estaba sentado fuera del patio, y se le acercó una criada, diciendo: Tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él le negó delante de todos, diciendo: No sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra, y dijo a los que estaban allí: También ese estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: No conozco al hombre. Un poco después, acercándose, los que por allí estaban dijeron a Pedro: Verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: No conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: Antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Algo que quiero enfatizar muy bien en esta parte es que no confundamos el sentimiento de emoción o quizás el de tristeza. Y no estoy diciendo que esos sentimientos sean malos, sino que comprendamos a lo que lo llevó al lloro amargamente a Pedro es que recordó en ese preciso instante lo que el Señor Jesús le había comentado anteriormente. ¿Y quién es el que lo hizo recordar? Para esto hay que preguntarnos también: ¿quién es el que nos hace ver nuestras fallas a nosotros? Y la respuesta es Dios. Dios es quien nos hace ver nuestras fallas a nosotros. Es Dios quien le hizo a Pedro ver la falla que había cometido. Y quiero recalcar también que el hecho en que Pedro llorase no fue lo que hizo que Pedro se pudiera reconciliar con Dios. Es importante entender eso, porque sí, cuando hacemos algo mal, quizás en el momento si nos sentimos mal, quizás nos podamos sentir decepcionados de nosotros mismos, pero al final de cuentas eso no es lo que da el perdón. Bien dice nuestro Señor Jesús: por sus frutos los conoceréis. Y un ejemplo clarísimo sobre esto es, por ejemplo, cuando hacemos algo que está mal y decimos arrepentirnos, pero después seguimos cayendo en lo mismo. Y es algo que pasa totalmente muy seguido, que siempre cuando hacemos algo mal, sí, quizás nuestra actitud va a cambiar un poco o decimos que vamos a cambiar, pero realmente por dentro no es que exista un arrepentimiento genuino. En este caso, ¿cómo podemos saber si realmente el arrepentimiento de Pedro fue genuino? O si bien su lloro realmente fue genuino, porque él sabía que había negado a quien él había dicho que nunca lo iba a negar, pues por sus frutos. Porque más adelante en Hechos vemos las cartas de Pedro, vemos la consecuencia del trabajo de Dios en la vida de Pedro. Por último, también recordemos lo que leemos en Juan capítulo 21, versículo 16, cuando Jesús le pregunta: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Si prestamos atención a los versículos 15 al 19, podemos ver cómo Jesús trabaja en la vida de Pedro, cómo Dios, como el Padre que ama a sus hijos, Él los corrige y los instruye. Si seguimos leyendo el Nuevo Testamento y pasamos a Hechos, vemos en Hechos capítulo 2 el famoso discurso de Pedro en la venida del Espíritu Santo, y que ellos pueden hablar en lenguas y los que lo escuchan pueden entenderlo en su mismo idioma. Y esto no es por los méritos de Pedro o por las fuerzas de Pedro. Esto es por la gracia de Dios. Es por la obra que Dios hizo en la vida de Pedro. Ahora bien, ¿significa esto que Pedro después ya no tuvo fallos? Para eso vamos a ir, por favor, a Gálatas capítulo 2, versículo 11 al 14. Dice: Pero cuando Pedro llegó a Antioquía, tuve que enfrentarlo cara a cara, porque él estaba muy equivocado en lo que hacía.
Cuando llegó por primera vez, Pedro comía con los creyentes gentiles, quienes no estaban circuncidados. Pero después, cuando llegaron algunos amigos de Santiago, Pedro no quiso comer más con esos gentiles. Tenía miedo de la crítica de los que insistían en la necesidad de la circuncisión. Como resultado, otros creyentes judíos imitaron la hipocresía de Pedro, e incluso Bernabé se dejó llevar por esa hipocresía. Cuando vi que ellos no seguían la verdad del mensaje del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos los demás: si tú, que eres judío de nacimiento, dejaste a un lado las leyes judías y vives como gentil, ¿por qué ahora tratas de obligar a estos gentiles a seguir las tradiciones judías? Por lo tanto, hermanos, podemos decir que Pedro también siguió teniendo errores. Y así es como es la vida también con nosotros. Nosotros vamos a tener muchas fallas, y aún después de que Dios nos persuada y nos corrija, aún vamos a seguir teniendo fallos. Quizás no es lo mismo en lo que teníamos anteriormente, pero sí nos iremos dando cuenta de actitudes que tengamos que no son conforme a lo que Dios dicta en su palabra. Yo, por ejemplo, cuando la cuarentena inició, como yo tenía un trabajo que era remoto y que todo era por internet, realmente dije, y estuvo muy mal lo que mencioné, que pues como mi trabajo no era de asistir a alguna parte, a mí no me iba a afectar. Y un poco de tiempo después mi anterior jefe me comenta que no me iba a poder pagar porque él también se había quedado sin trabajo. Entonces un mes duré sin recibir un pago, y realmente aprendí ahí que no debo de hacer comentarios a la ligera, y por supuesto de no confiar en realmente mis esfuerzos humanos, sino en quien siempre debo confiar sobre todo es en Dios. Eso no significa que yo no tenga que trabajar o que yo no tenga que ganarme el pan de cada día. No significa eso. Simplemente significa que al final de cuentas de Dios depende si cosechamos lo que trabajamos. E incluso de Dios depende también si nosotros podemos trabajar, porque al final de cuentas, si Dios quiere y permite que nos enfermemos o tengamos alguna falta que no nos podamos mover, pues nosotros no podemos hacer nada en contra de la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios no la podemos cambiar para nada. Y así como yo fallé anteriormente, eso no significó que después no tuviera más fallas, sino que es una lucha constante también con nuestra naturaleza. Por último, para terminar, vamos a ir por favor a Romanos capítulo 6, versículo 1 al 4. Dice: ¿qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Acaso no saben que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por lo tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva.